venimos atrasados. No hay problema, solo que soy la directora ejecutiva de Amnistía Internacional y hablo como Amnistía Internacional, no como abogada especialista en derechos humanos. Señoras y señores, senadoras y senadores, es un honor para Amnistía Internacional participar hoy en esta audiencia ante esta honorable Cámara, en este tema de inmensa relevancia social en nuestro país. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que hoy está puesto a consideración en este recinto, fue el resultado de un procedimiento deliberativo pocas veces visto en este país. Su objetivo es claro: lograr una transformación sustancial en nuestro régimen legal para garantizar la vida, la salud, la dignidad, la intimidad, la autonomía y la vida sin violencia de las mujeres y personas gestantes. Y de esta forma cumplir con las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Argentina al momento de ratificar diversos tratados de derechos humanos e incorporarlos a nuestra Constitución con su misma jerarquía. Esta honorable Cámara, a la hora de votar, debe tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que distintos organismos de protección y promoción de derechos humanos han hecho a la Argentina respecto a la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos mediante la despenalización y la legalización del aborto. Obligación que hoy nuestro Estado está incumpliendo. Mencionaré las recomendaciones más actuales a modo de ejemplo. En 2016, Argentina fue examinada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos del Niño hace pocos días atrás, mientras la Cámara de Diputados votaba este proyecto de ley. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Argentina que acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo para aumentar el acceso al aborto legal. El Comité de los Derechos del Niño recomendó a Argentina garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y detención posaborto para niñas y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se tengan en cuenta. La Comisión Interamericana, en su reciente audiencia sobre Argentina, reiteró la obligación del Estado de emprender una revisión detallada de los marcos normativos que puedan tener repercusiones discriminatorias en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y pidió a las y los legisladores que tengan en cuenta los estándares internacionales vigentes, a fin de informar este debate. Corresponde a este Congreso honrar los compromisos asumidos por nuestro país y hacer efectivas estas recomendaciones internacionales. Para Amnistía Internacional, la manera de hacerlo es mediante la sanción de esta ley. Voy a utilizar el resto de mi tiempo para referirme brevemente a algunos puntos que fueron cuestionados por integrantes de este cuerpo en distintos ámbitos en torno al proyecto de media sanción. Se ha dicho que no se puede legalizar el aborto porque hay vida desde la concepción. La discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el derecho puede ni va a resolver, porque se trata de un interrogante sobre el que no existe consenso, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la teología. La idea de la protección absoluta del embrión tiene sus raíces en creencias morales y religiosas que le otorgan al feto características metafísicas equivalentes a la de las personas humanas, pero no tiene sustento ni protección en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto no lo dice Amnistía Internacional, lo ha dicho la Corte Interamericana, como han dicho mis colegas, en el caso Artavia Murillo del año 2012. Por otro lado, la interpretación que han hecho los tribunales nacionales e internacionales sobre las normas que consagran el derecho a la vida es muy clara al respecto. El derecho a la vida no es absoluto, sino es gradual e incremental y debe ser ponderado con otros derechos en juego. En este caso, el interés estatal de proteger al embrión y los derechos de la gestante. Lo que se propone a partir de la despenalización del aborto es que en una etapa temprana del embarazo los derechos de la gestante prevalecen sobre el interés estatal de proteger al embrión. A medida que avanza la edad gestacional, la protección del embrión será mayor. Y para determinar la interrupción del embarazo entran en juego otros derechos de la gestante. Se ha afirmado también que despenalizar sin legalizar, esto es, sin asegurar el acceso a los servicios de aborto, sería suficiente. Para Amnistía Internacional, si solo se despenaliza el aborto, este Congreso está avalando que en el país se sigan realizando abortos clandestinos. La simple despenalización se limita a remover del Código Penal la amenaza de cárcel, pero no le asegura ni le garantiza a las mujeres condiciones seguras para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. Se trata de una alternativa que en sus raíces es discriminatoria.
porque empuja a mujeres a recurrir a circuitos de ilegalidad y riesgo. Es decir, el Estado argentino estaría aprobando una norma no solo inconsistente con los compromisos internacionales de derechos humanos, sino también que convalidaría que los abortos clandestinos se sigan realizando en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes en nuestro país. Se ha dicho también que esta ley altera el ejercicio de las autonomías provinciales. Los estados no pueden oponer su estructura federal para desatender una obligación internacional. Son todos los poderes en todas las instancias, nacional, provincial y municipal, quienes se encuentran obligados a cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados, que también fueron votados por este Congreso. El proyecto con media sanción reconoce el aborto como una práctica del derecho a la salud que debe garantizarse en todo el territorio nacional. Son entonces todas las jurisdicciones las que deben garantizar el ejercicio de este derecho. Al hacerlo, las instancias provinciales lo harán adecuando los servicios de salud de la manera que lo consideren, sin obstáculos innecesarios y respetando siempre los derechos de mujeres y niñas, tal como ocurre con cualquier otra práctica. Pero además, a las provincias no se les está imponiendo ninguna reestructuración del servicio de salud, ya que estos, en el marco del sistema de causales vigentes, deben proveer el aborto. Se ha dicho, por último, que el proyecto habilita el aborto de manera irrestricta a niñas y adolescentes. Las niñas y adolescentes son sujeto de derecho y en tal carácter corresponde que ejerzan sus derechos personalísimos, incluidas las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva. En este punto, el proyecto con media sanción se limita a remitir a lo establecido en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño, todas normas aprobadas por esta misma Cámara. En base a estas normas, se reconoce que las adolescentes entre 3 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se tratare de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud o ponen en riesgo su integridad física, la adolescente entre 3 y 16 años debe presentar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. A partir de los 16 años, la adolescente es considerada una adulta para estas decisiones. En síntesis, para Amnistía Internacional, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos justificación alguna para amenazar con cárcel a quien interrumpa su embarazo. Por el contrario, el sistema exige que se garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, dignas e igualitarias. La sola despenalización no impedirá que las mujeres y personas gestantes sigan eligiendo interrumpir sus embarazos. Este Congreso no está votando aborto sí, aborto no. Está votando si las mujeres y personas gestantes deben someterse a procesos inseguros y riesgosos para su vida y su salud a la hora de hacerlo. Aprobar esta ley significa nada más ni nada menos que adecuar el marco jurídico argentino a los compromisos internacionales asumidos por el país tras la ratificación de los instrumentos de derechos humanos. Es garantizar por ley lo que ya es un derecho de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la exposición. Convocamos a Daniela Heim.